Bueno, Estados Unidos se enfrenta en este año 2025 a uno de los mayores vencimientos de deuda de la historia. Y esto es una bomba que le dejó Janet Yellen a Scott Bessent, el nuevo secretario del Tesoro. Ya lo hemos comentado varias veces, como Yellen aprovechó su administración, ¿verdad?, con Biden para endeudarse a muy corto plazo. Y, bueno, tiene este vencimiento ahora Scott Bessent de casi 9 trillones. Como siempre decimos, un gobierno prefiere deber a largo plazo y un acreedor prefiere siempre cobrar a corto plazo. Pero lo que ha hecho en este caso Janet Yellen es deber a corto plazo, ¿no? Y bueno, pues el marrón ahora, como digo, se va a comer Scott Bessent. Esto ya lo hemos analizado en varios vídeos, pero es que es muy importante entender que es un déficit y por qué es tan importante, y lo que es la espiral de deuda. Estados Unidos, desde mi punto de vista, esto me lo han discutido mucho en Twitter, pero yo creo que es evidente que está entrando en una espiral de deuda. Esto es muy sencillo. Un país muy apalancado, como está ahora mismo Estados Unidos, un déficit, una deuda del 125% sobre PIB y déficit del 7% sobre PIB, eso está apalancado, está muy endeudado. Son niveles pues peligrosos, ¿no? De hecho lo dice la ortodoxia, que por encima del 100% entramos en una situación delicada. Repito, Estados Unidos por encima del 120% de deuda sobre PIB. Bueno, claro, cuando subes tasas de interés en una economía tan endeudada, el coste financiero se te dispara, pero además se te dispara de forma vertical. Vamos a ver ahora. Esto a su vez hace que el coste financiero, por ese mayor pago de intereses, sea cada vez más alto. Esto es más déficit, más deuda, y es la espiral famosa que estoy comentando. Vamos a ver todo esto, como siempre, con las imágenes que os traigo en esta conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. La primera de todas, vamos a ver el coste financiero o el pago de interés que tiene ahora mismo Estados Unidos. La vamos a poner ya en pantalla para que veáis un poco la subida vertical que estamos teniendo. Además, en una espiral de deuda no suele ser de forma lineal, suele ser de forma exponencial. Fijaros, vamos a ponerlo en grande para que veáis, insisto, esto es el coste de los intereses de la deuda en Estados Unidos. Fijaros cómo en la administración de Donald Trump, o sea, en la administración de Joe Biden, se dispararon, pero de forma tremenda, ¿verdad? Parece una meme coin. Esto no es Cardano, no es ni mucho menos Pepe Coin, no, esto es los intereses, repito, el coste financiero de Estados Unidos, los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque, insisto, Janet Yellen se empezó a endeudar a corto plazo, entonces tienen que refinanciar año tras año cada vez más montos en un entorno más de subida de tipos. ¿Subida de tipos por qué? Porque hay que controlar la inflación y para ello hay que utilizar herramientas de política monetaria. ¿Cuál es el problema? Que, repito, antes la Reserva Federal siempre ha podido controlar situaciones o tensiones inflacionistas, como por ejemplo la década de los 70, porque la economía no estaba tan endeudada. Esto es lo importante, no estaba tan endeudada. Sin embargo, una economía tan apalancada como esta, subidas de tipos implican que evidentemente se disparan el repago, se disparan los intereses de la deuda. Esto a su vez aumenta el déficit, esto a su vez aumenta la deuda pública y entramos en ese círculo vicioso del que es muy complicado salir. ¿Cómo se sale? Pues con ortodoxia fiscal, lo que está haciendo ahora mismo Scott Bessent, pero eso, claro, implica un periodo de ajuste que a su vez para los activos financieros no es nada bueno. Por eso estamos viendo estas correcciones, es normal, porque veníamos de ese exceso. Creo que Scott Bessent, que es un monstruo y es un tío muy coherente a nivel económico, habla de desintoxicación y habla de correcciones saludables porque entiende que es lo necesario. Es que Estados Unidos, para un futuro sostenible, tiene que pasar por este bache, entre comillas. Claro, mucha gente que no entiende esta situación echará la culpa, ¿no?, a Donald Trump y a Scott Bessent, pero realmente esto es consecuencia de los excesos que habían tomado tanto Joe Biden con el brutal gasto público, como sobre todo Janet Yellen financiando todo esto a muy corto plazo, ¿no? Bueno, aquí tenéis la espiral de la deuda en la que está Estados Unidos. El problema de todo esto, la espiral de deuda, es que es altamente inflacionaria. Y fijaros ahora mismo en la siguiente de las imágenes, vamos a ver las expectativas de inflación a 3 y a 5 años. Esto es lo que se denomina los break-evens. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, cómo tiene mínimos crecientes. Es decir, el inversor, en general, cualquier economista está previendo que vamos a un lustro inflacionario. Esto es importantísimo, no mirar el IPC de hoy, del mes de febrero, el mes de marzo, porque eso es inflación ya pasada. Lo importante siempre es ver los break-evens, lo que tenemos en pantalla, ¿verdad? Que son las expectativas, en este caso, a 2 años y a 5 años. A 5 años en azul y a 2 años en ese amarillo, naranja, ¿verdad? Es que a 2 años la expectativa es que siga por encima del 3%, es decir, que nos quedan años
bueno, pues con una inflación un 50% por encima del objetivo de la propia Reserva Federal, que la tiene el 2%. Pero es que a 5 años también está muy por encima de ese objetivo del 2%. Es decir, que es que prácticamente todos los inversores siguen esperando pues entrar en un entorno, en un contexto donde, insisto, los precios, o sea, la inflación se va a mantener muy enquistada. Y los precios además es acumulada. Yo siempre digo que la tasa, mirarlo en tasa de cambio, la inflación tiene poco o es poco útil. Siempre hay que mirar el acumulado, ¿no? Y todo ya llevamos más o menos un 25% de inflación acumulada desde el año 2020, desde el COVID-19. Pues si seguimos con tasas anuales del 3%, vamos a acumular en los próximos 5 años pues prácticamente otro 10-15% de devaluación. Es decir, en prácticamente 10 años el que no haya invertido habrá perdido un poder adquisitivo de en torno al 35-40%. Esto es una barbaridad. Es que te roban la mitad de tu poder adquisitivo. La mitad. Esto hay que decirlo alto y claro, para que se entienda claro. ¿Y por qué tenemos esta inflación? Por lo que hemos comentado en la primera de las imágenes, pues esta espiral de deuda, que sí, que Estados Unidos está cayendo. Estados Unidos tiene esa ventaja de tener la divisa reserva del mundo, tener la red euro-dólar, pero tampoco se libra de las reglas fiscales, las reglas monetarias. Europa está en la misma espiral, no digo que no. Además, sabéis que Alemania ya ha eliminado ese freno de deuda, que lo tenía por constitución, y Europa en general ha aprobado pues un gasto en defensa, todo el déficit, la deuda que se implique a defensa y todo lo que entre en defensa, es decir, energía, infraestructuras, pues no contará para las reglas fiscales que impone Bruselas. Es decir, vamos a tener, una década de deuda por todos lados, Europa, UK, Estados Unidos, como lo estamos viendo, una espiral que deriva, insisto, en déficit y por lo tanto en mayor deuda para pagar ese déficit, mayor intereses. Es una espiral viciosa en la que estamos entrando, y la traducción, como los estados imprimen su propia moneda y en términos nominales no pueden quebrar, lo que hacen es robar al ciudadano vía devaluación, envilecimiento de la divisa. Es lo que nos espera. Esto lo tenemos que tener claro. Nos tenemos que proteger, porque esto hay que entenderlo. Los estados no van a quebrar. No van a quebrar, al igual que las pensiones no van a quebrar. En términos nominales se seguirán pagando. Tal cosa es que, claro, las pensiones nos den cada vez menos poder adquisitivo, y lo mismo que los ahorros, nuestros ahorros, cada vez vamos nuestro euro, vamos a la compra y cada vez compre menos cosas. Es lo que va a pasar. Mucha gente no es consciente porque es más o menos invisible, y es un robo, es un expolio muy silencioso al que estamos sometidos. Tengo buenas noticias, que las hemos contado. La buena noticia es que nos podemos proteger como invirtiendo, porque todo esto a su vez genera inflación de activos, así que el coste de no estar invertidos es brutal. Vamos a seguir, ¿no?, un poquito en esta espiral de deuda. Hoy quiero centrarme en esa palabra, espiral de deuda, porque es lo que estamos teniendo a día de hoy y hay que entenderlo. Vamos a la siguiente imagen, la vamos a poner ya en pantalla y la ponemos en grande. Os prometía que os traíamos también la actualización de Michael Howell, de su gráfico de liquidez, porque ya a nivel bursátil hemos dicho, nos tenemos que proteger. ¿Cómo? Con invirtiendo. ¿De qué depende la inversión? Sobre todo la renta variable y las criptomonedas. De esto, de la liquidez. Fijaros, esto lo trae Cross Border, que es una casa de análisis tremenda, brutal, de las mejores del mundo. Es de pago, pero bueno, aquí tratamos de actualizaros siempre un poco su actualización semanal, valga la redundancia, en este caso de liquidez. Y está repuntando. Esto es muy bueno para la renta variable, muy bueno para el ecosistema cripto, sobre todo Bitcoin, que es el principal termómetro de liquidez, ¿no? ¿Por qué está repuntando la liquidez? Bueno, básicamente por esta devaluación del dólar. Una devaluación del dólar en agregado, a nivel mundo, pues genera mayor liquidez, porque el resto de países, economías sobre todo emergentes, que están endeudadas en dólares, pues al tener un dólar más barato, bueno, pues van a tener ahí excedente, ¿no?, ocioso de liquidez, y así como en el comercio internacional, ¿no? Un dólar realmente devaluado es agua de mayo para todo el mundo, incluido para Estados Unidos. Todos queremos un dólar barato, que es muy complicado porque es una mercancía muy utilizada y hay cierta escasez, ¿no? Pero bueno, esto está influyendo mucho también los estímulos del Banco Popular chino, también del propio gobierno chino, y por supuesto este plan de gasto de Europa y particularmente de Alemania. Todo esto está introduciendo liquidez, una liquidez que está equilibrando el drenaje que venía de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esto es un indicador más o menos adelantado, así que podemos esperar que de cara a las próximas semanas, pues creo que es tan importante estas actualizaciones semanales. Vamos a tratar de traerlas siempre aquí a Trading Pro para que las podáis ver, actualizaciones semanales, y podamos tratar de tomar ciertas decisiones futuras. Al final un inversor tiene que pensar en el futuro, como digo, traer
a presente los flujos de liquidez y los flujos de caja, ¿verdad? Así es como tenemos que tratar de plantear escenarios de inversión. Lo trataremos de tratar de forma semanal, ¿vale? Estas actualizaciones de Michael Howell de Cross Border. Por tanto, buenas noticias para los alcistas, que esté repuntando la liquidez a nivel global, porque las bolsas, los activos de riesgo, bolsas y criptomonedas, a día de hoy no se mueven por la macro. Tengo malas noticias, se mueven por la liquidez, pero lo bueno es que podemos hacer más o menos seguimientos bastante fidedignos, ¿no?, de ella, ¿no? Así que aquí desde la actualización vamos con la siguiente, las imágenes, seguimos avanzando. Dentro de esta espiral de deuda, pues oye, la liquidez es una variable que tenemos siempre que ver. Vamos a poner también en grande, hemos hablado de la devaluación del dólar, pero sobre todo este repunte de liquidez viene de esto, de China, fijaros, esto es la M1, sabéis, el agregado monetario M1, que incluye básicamente el dinero en circulación, billetes y monedas y depósitos a la vista. Se ha disparado por completo. Es verdad que ha habido un cambio por parte del gobierno chino, que han incluido más cosas dentro del agregado monetario, y por eso tenemos esta subida vertical. Realmente no es tan vertical porque es como digo, un cambio contable, pero está subiendo mucho, ¿vale? Engaña un poco la imagen, es decir, sí ha aumentado mucho la liquidez en China. También había un cambio contable, por eso es tan vertical, pero realmente si quitamos ese cambio contable, yo estuve haciendo un poco los cálculos, está subiendo muchísimo. También en China es normal, ha habido estímulos tanto por el lado monetario, bueno, se han rebajado mucho los requisitos de reservas a los bancos en China, se están recapitalizando 3 grandes bancos en China, además están bajando los tipos repo, y por el lado fiscal también ha habido estímulos de todo tipo, ¿no? Estímulos directamente, ese helicóptero monetario del que hablaba Milton Friedman, y también, por ejemplo, requisitos para comprar vivienda. Se ha quitado o se ha reducido esa entrada que hay que pagar para comprar una casa. En general se está intentando que los bancos presten y que los ciudadanos se endeuden para iniciar ese ciclo de endeudamiento que pues dispare el crédito, básicamente lo que estamos viendo en esta imagen. Esto es muy bueno, no solo para las bolsas chinas, que desde luego, pero en general para las bolsas mundiales, porque es liquidez al final es siempre global, hay que medirlo en términos globales, ¿no? Y vamos ya con la última de las imágenes, porque claro, de momento estamos teniendo un arranque muy malo en la administración de Donald Trump, y la gran pregunta es si vamos a dar la vuelta a esto. Fijaos qué curioso, esta imagen la ponemos en grande para que veáis un poco la diferencia en el comportamiento del S&P 500 en la primera legislatura de Donald Trump y en la segunda. La primera está en azul, la segunda la veis ahí en naranja, con esta caída tan fuerte, y bueno, pues hemos visto al propio Scott Bessent decir que las correcciones son saludables, y el propio Donald Trump no darle importancia a los mercados. De hecho, ha dicho literalmente que él no los mira, que no suele revisar el comportamiento de Wall Street, de los índices, todo lo contrario, que en su primera administración, cuando a golpe de tuit lo movía y además hablaba mucho del S&P 500, del Nasdaq, de las empresas. Bueno, evidentemente la retórica cambia si las cosas van bien o van mal, ¿no? Esto es como un entrenador de fútbol, es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ha empezado muy mal, y desde mi punto de vista, a pesar de que el discurso ahora sea, oye, no se importan los mercados, es saludable, creo que tarde o temprano tanto el gobierno como la Reserva Federal van a tomar partidas, porque sabemos que los mercados, los ahorros, básicamente, en Estados Unidos siempre están invertidos en renta variable o en renta fija. Además hay mucho posicionamiento ahora en renta variable, pues tiene mucho coste electoral y habrá una put, ¿no? Un suelo. Veremos si lo ejecuta la banca central o lo ejecuta el propio gobierno, ¿no? Como digo, inyectando ya liquidez, esto es buena noticia. Esta espiral de deuda es inflacionario, es decir, machaca tanto el cash como incluso al final el dólar es como un bono de cupón cero y a la vista, ¿no? La gente diferencia mucho entre la divisa y el bono, realmente es lo mismo, ¿no? Yo digo que lo que se va a machacar en esta espiral de deuda es cualquier pasivo estatal, es decir, sea dinero, sean dólares o euros o sean bonos. Yo desaconsejo estar invertido en nada de esto, a no ser que sea a nivel especulativo para una posición en particular, ¿no? Pero el dólar, que es pues un bono, como digo, una decisión que a mí me gusta mucho, de cupón cero, que no da cupón, no da retorno, y a la vista, o los bonos o el dólar a plazo, que es un bono, una letra del tesoro, una nota, un bono, cualquier cosa. Eso va a sufrir mucho en esta década, en esta espiral de deuda, que es una década inflacionaria, y eso sí, nos van a poder proteger, como siempre, en renta variable, también por supuesto en activos duros, como el oro y la plata, que están en mercados alcistas seculares. Y también vamos a ver si Bitcoin más alineado con activos de riesgo, por ejemplo con el Nasdaq, que con los activos duros, pero ahí sí que tenemos una posibilidad de diversificar una cartera y protegernos. Evidentemente es lo que tenemos que hacer, y sobre todo no quedarnos en dinero, ¿verdad?
verdad, ni en pasivos bancarios, porque eso va a sufrir muchísimo. Como decía Ray Dalio, cash is trash, y ahora más que nunca, ¿vale? El dinero es basura, traducido al castellano, así que, bueno, entendamos esta espiral de deuda, entendamos que esto deriva en una decadencia inflacionista, entendamos que esto es liquidez para las bolsas, la liquidez para las bolsas y para los activos de riesgo es muy buena, y entendamos que el propio Donald Trump va a querer cambiar un poco esta imagen que tenemos en pantalla. Todo esto nos favorece para construir una cartera alejada del dinero y de los pasivos, tanto bancarios como estatales. Así que, entendiendo esto, creo que haremos las cosas bien, como siempre, desde Trading Pro, apostando por la educación financiera. Con esto me despido, amigos, como siempre, os mando un besazo muy, muy fuerte. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.